Bien. Bueno, entonces, centro de recepción de camiones atmosféricos. Nosotros teníamos un pool de normativa que lo que hace es justamente establecer los lineamientos para la recepción de los camiones atmosféricos. Tenemos que tener en cuenta que esto, de nuevo, los regulamos porque esos efluentes luego van a pasar a una planta de tratamiento y esa planta de tratamiento no es capaz de soportar cualquier tipo de líquido. Entonces, en ese sentido, digamos, con esa dinámica es que hay que establecer justamente cuál es el marco o qué es lo que tiene que cumplir para que pueda volcar y luego ser tratado por un sistema de tratamiento. Entonces, dentro de este pool de normas, no solo se establecen límites eh, en cuanto a estos parámetros que vimos en las primeras clases, sino también establece todo lo que son el costeo de servicio, porque en definitiva es un servicio, eh, que es un servicio que está compuesto por el servicio del camión en sí, de traslado y del uso del dispositivo, y el servicio de recepción y tratamiento. Entonces, también hay requisitos asociados a la habilitación del vehículo ya de por sí, en cuanto al carnet de conducir, en cuanto a los sistemas que tiene que tener el vehículo cisterna. Eh, y bueno, también regula no solo de qué tipo, sino de qué ubicación debería o debe extraer los efluentes para llevarlo al centro de descarga. Básicamente, nosotros podemos contar de 6 sitios, o sea, 6 zonas, si se quiere, dentro de la instalación del centro de recepción. Eh, por un lado, está el centro de descarga y el punto de descarga, que está muy asociado, ¿no? En esta zona, los camiones atmosféricos lo que hacen es justamente la descarga del contenido, de los líquidos residuales. Acá la particularidad que hay, o que debería haber, y si hay, tiene que funcionar de forma adecuada, es que frente a cualquier contingencia, ya sea que se rompa una válvula, se rompa la manguera o se desconecte la manguera, haya mecanismo de contención de ese líquido, de ese efluente, ¿no? Porque de nuevo, estamos hablando de efluente cloacal o asimilable a cloacal. Entonces, no se debería hacer sobre un suelo natural ni suelo sin contención. Lo normal es que haya una pendiente, que acá en realidad se puede apreciar en la imagen, que tenga cierta pendiente hacia un albañal o que es básicamente una canaleta con una rejilla al albañal, donde se pueda recolectar este efluente. Idealmente, esta zona debería estar techada para poder operar, digamos, en días de lluvia, y si ocurre un vuelco en día de lluvia, poder, digamos, gestionar ese efluente sin agregar, o sea, sin agregar volumen con agua de lluvia, que es en realidad algo que no queremos. Entonces, después, dentro de lo que es zona de descarga, tenemos el punto de descarga, que es básicamente donde se hace la conexión para el vaciado del camión. Eh, Después, si la conducción a partir de la descarga puede ser por bombeo. Entonces, estas bombas tienen que justamente trasladar el efluente hacia la planta de tratamiento, hasta el sitio de disposición. Em, que bueno, esta bomba claramente tienen que ser aptas, ¿no? Para el tipo por la concentración de sólidos que tiene el efluente cloacal o asimilable a cloacal. En general hay una cámara de observación que permite visualizar cómo es el efluente que se descarga, más allá que, como vamos a ver después, uno tiene que hacer un muestreo, ¿no?
a un control, si se quiere, de el efluente que se está descargando en ese sitio. Me pasa así. Em, dentro de, no es una zona, no es una zona sí, por se, digamos, pero otro de los puntos es el control de los olores, que acá lo que uno debe lograr, digamos, es evitar, digamos, el estancamiento de las masas de aire. ¿Por qué? Porque acá de nuevo estamos hablando de efluentes cloacales que vimos que en ciertas condiciones y más en este caso que son recintos contenidos, si son recintos contenidos que tienen escasa concentración de oxígeno, más si están llenos, entonces entra todo este proceso que venimos hablando de anaerobiosis, de generación de gases, más allá del olor por sí que es desagradable, pero más lo que nos importa son los gases asociados. Entonces, acá tenemos que garantizar, por un lado, una buena ventilación y por otro lado, no en todas las instalaciones, pero en la gran mayoría lo tienen, sistemas de venteo o de limpieza. Esto, perdón, de venteo o de control de olores. Los filtros es más raro la implementación por su costo. Normalmente lo que se hace es justamente la ventilación de la descarga y que en el mejor de los casos tengan una salida a los cuatro vientos para generar, digamos, un flujo y que se diluya en el aire. Después tenemos las instalaciones de limpieza que tienen dos componentes. Tenés la limpieza del camión por fuera, que eso se tiene en cuenta por una cuestión de que los camiones circulan en las zonas donde no se cuenta con cloaca en general, son las áreas periurbanas y pueden o no contar con pavimento, por lo tanto, básicamente tienen barro y demás, entonces eso se busca limpiarlos. Y además es la limpieza bueno, de las mangueras, de las válvulas y demás, que ya entra en contacto el agua con el efluente. Entonces, eso, la parte de lavado de camiones debería tener un circuito y la parte del lavado ya de mangueras o si por alguna razón en particular se tiene que lavar la cisterna en sí, eso ya tiene que ser gestionado como efluente también. Y por último, bueno, todo lo que es señalización, eso siempre tiene que estar acorde, visible, y en todo el sitio, ¿no? de manejo de camiones atmosféricos. Hay que tener en cuenta que para bueno, la carga y descarga tiene que haber una barrera entre el operario y quien hace las conexiones de la manguera. Es usual la pérdida de distintas magnitudes en las conexiones o en las descargas. Y de nuevo, estamos hablando de un efluente que, por más que no tenga eh, compuestos carcinogénicos o radiactivos o una cuestión así que uno se puede pensar lo más grave, tiene una carga microbiológica elevada, entonces en este punto es importante, por eso, contar con el equipo adecuado y siempre mantener una higiene acorde, digamos, del operario en sí. Claro, qué importante que debería ser cómo se viste, ¿no? ¿Cómo se cubre el operario? Bien, el operario principalmente tiene que tener guantes, la ropa de trabajo que que es cubierto hasta los puños y hasta las zapatillas o zapatos de seguridad, zapatillas de seguridad o zapatos de seguridad. Y en lo que es la cara, la realidad es que es de poco uso, pero debería usarse o mascarilla y lentes Claro. o la máscara
que se hizo muy conocida con La el COVID, pandemia. que es Ah, el casco, digamos. Entonces, esa debería ser lo básico de la seguridad para el operario, para evitar esto, frente a algún vuelco, el contacto con las vías respiratorias, las bocas, lo ideal en las manos también, de un efluente que, como decimos, no es que lo más probable es que no te afecte al tacto, pero sí con la carga microbiológica que tiene, puede ingresar al organismo, causar una serie de enfermedades. Entonces, por eso siempre es mejor evitarlo. En cuanto a las responsabilidades, si se quiere, que esto es necesario un poco que lo mencionemos, podemos delimitar 5 áreas, si se quiere. Por un lado, el área administrativa, que tiene la importancia, radica en que lleva el control un poco de todas las habilitaciones, de todas las empresas que están habilitadas y que el registro de recepción de camiones atmosféricos esté actualizado. Eh, Acá hay que tener en cuenta la normativa municipal, porque normalmente se solapan y la habilitación del camión se solapa con lo que puede establecer las regulaciones municipales, entonces eso no es menor. Eh, Después tenemos, bueno, la oficina comercial, que eso hace las veces del cobro de por sí, del cálculo de cobro y la facturación, que tampoco no es menor porque es un servicio también que se brinda. En el centro de recepción per se está todo lo que vimos recién de la descarga, la evaluación la evaluación del contenido, la extracción de muestras, el monitoreo que le decimos, eh, y bueno, todo lo que es la gestión de las instalaciones esto habla de todo lo que veíamos, de los estados de los medios de colección de ese efluente, lo que veíamos de los albañales de las rejillas estén desobstruidas, las válvulas en buen estado, las mangueras en buen estado, eh, todo eso corresponde al centro en sí. Después tenemos el laboratorio, donde se realiza el análisis de muestra, que puede ser un laboratorio interno, ya propio del centro. Ese laboratorio puede realizar ensayos completos o ensayos básicos. Ahora vamos a ver un poco los ejemplos de cada uno. Y por último, el área técnica, que el área técnica se encarga de justamente a partir de todos los resultados de análisis, se evalúa la aceptación o no aceptación en función de esa calidad del efluente. Y el área técnica también gestiona la factibilidad de los vertidos, de cloacales, no de cloacales en sí, sino de los asimilables a cloacales o de efluentes provenidos de industrias compatibles, que siempre hablamos de efluentes que sean compatibles, asimilables a cloacales, son todos sinónimos. Esto es a grandes rasgos. Yo no sé si está el chico que trabajaba en el centro de recepción o trabajaba con camiones atmosféricos, no recuerdo el nombre. Tengo un compañero que trabaja en el vaciadero, ¿En el vaciadero? Bien, sí, de Rosario, el norte y el sur. ok, Es parte del sector donde yo trabajo, que es de vinculadas. bien. Ahí sabes si tienen, entiendo que sí, que hacen el control de qué es lo que llegan de los camiones atmosféricos, ¿no? Sí, toman muestra y la llevan a planta de Echeverría, ahí en Rosario, Ajá, todos los que días. tenemos laboratorio. Sí, que tenemos un laboratorio y hacen los chequeos y ahí, bueno, salta si el camión atmosférico eh, lleva, creo que aceites o algún
contaminante no permitido, bueno, y se le pone una prohibición de una semana al camión por ese fluente prohibido que está tirando, ¿no? Claro. Y eso, Ezequiel, es instantáneo, o sea, ¿cómo en ese caso que mandan la muestra, en el interín el camión queda a la espera y hace la descarga o se lo separa, No, digamos, no, no. Es hasta así, que... cuando el camión está haciendo la descarga, se toma una muestra de lo que está tirando. Sí, Lo llevan al laboratorio. Cuando sale el análisis, si salta que eso que está tirando el camión, o que tiró el camión, mejor dicho, tenía un contaminante prohibido, ahí se le pone una multa, y se le prohíbe el ingreso al establecimiento por las 2 semanas, creo que son 3 semanas más la multa. claro, bien, Obviamente, si tiene una continuidad de eso, eso le prohíbe a la empresa seguir trabajando con el vaciadero porque le prohíben la entrada. claro, bien. Perfecto. Acá hay una complejidad que se suma, que un poco lo estuvimos charlando, es em, de lo que se trata de los servicios informales, si se quiere, ¿no? Que hay de camiones atmosféricos. Em, en Santa Fe lo que estuvo ocurriendo bastante y más centrado en lo que es efluentes totalmente no permitidos provenientes de industrias, que son camiones atmosféricos que se contratan y que no vuelcan en cualquier sitio, no van al centro de recepción, sino que vuelcan en sitios no permitidos ese efluente. Y acá, como de alguna forma se está empezando a cerrar el círculo y que ahí de nuevo se entra, digamos, en valor el centro de recepción, es que la otra parte, digamos, sí, la otra pata gubernamental, si se quiere, que tiene poder de policía en esto, es el Ministerio de Ambiente. Entonces, el Ministerio de Ambiente, en el caso de industrias, está solicitando, si uno declara que los efluentes los gestiona con un camión atmosférico, está solicitando el permiso de recepción del camión atmosférico en el centro correspondiente, digamos. Entonces, si no tiene ese permiso o esa factibilidad de vuelco por parte en este caso sería ASA, el Ministerio de Ambiente también influye, digamos, por los mecanismos que tiene sobre esa industria que está gestionando su efluente con un camión atmosférico. Claro, porque en realidad esto, o sea, las empresas ya saben qué pueden tirar y qué no pueden tirar. Son las mismas empresas, que no son muchas, deben ser 4 o 5, y saben qué tienen que hacer la aspiración para después volcarlo ahí y qué no. Eh, entonces, por eso se hace el control una vez que se tiró y después se le pone la multa, porque en realidad ya está sabido que determinados desechos tienen una disposición final diferente a otros. Claro, exactamente. Eh, entonces es por eso que solamente se hace ese control una vez que se tiró, porque en realidad es un control para corroborar eso, que la empresa está tirando lo correcto y no otra cosa. Ujú. Porque la empresa ya sabe lo que tiene que tirar. Claro, exactamente. Bien. Después, en cuanto a esto que decíamos que esto es un servicio, entonces tiene un cobro. El precio de descarga se calcula por un valor numérico y el factor de ajuste, que bueno, está establecido en la normativa, ¿no? Y tiene en cuenta también el volumen de vuelco. Esto está también en la lógica de que luego de la descarga de estos cloacales o de estos asimilables a cloacales, hay una planta de tratamiento y la planta de tratamiento también es una instalación que requiere funcionamiento y demás, y entonces es un servicio que se brinda de tratamiento. Ahora,
algunas cuestiones muy básicas de qué es lo que debería tener un camión cisterna, que se ve en esta imagen que está muy pixelada. Por un lado, debería estar visible la, la- la carga que tiene el camión, o sea, qué volumen está transportando. Tiene que haber una válvula de purga, la válvula para toma de la muestra, que eso está previo a la descarga, y la válvula de descarga. Em, Acá se habla de con oreja para precintar y demás, porque se supone también que en el caso en Santa Fe a veces lo que ocurre que si eh, se está volcando y se detecta en el mismo momento que no se cumple con alguno de los parámetros, se precinta el camión y también, como decía Ezequiel, se le da un plazo por el que no puede volcar y la multa correspondiente. Em, Acá para lo que son los requisitos, un poco Consulta, ¿se Sí, puede hacer una consulta? sí, ¿De sí. cuánto sería una multa más o menos? Bien, hasta donde yo tengo conocimiento, está medido en unidades en unas unidades que tienen correlación con el gasoil. No, Ah, con litros de gasoil. claro, desconozco exactamente ahora cuál es el valor que Es, están implementando. perfecto. Bien. En cuanto entonces a los requisitos, la diagramación original del camión atmosférico es justamente poder cubrir o tener digamos, una solución a aquellas zonas donde no tienen desagües, perdón, red de colectoras cloacales. Entonces, en esos sitios necesitamos el funcionamiento de algún sistema que pueda justamente recolectar los cloacales de los pozos negros, los pozos ciegos y llevarlo a la planta de tratamiento. En ese marco es lo que funciona, que debería funcionar los caminos atmosféricos. El problema está, bueno, cuando surgen, digamos, todas las otras alternativas eh, u opciones y también se abre el abanico de los distintos tipos de líquidos que se gestionan cuando ya se involucran en emprendimientos productivos o industrias. Entonces, cuando el desagüe no es admisible o no es asimilable, se requiere ahí sí un consentimiento expreso de parte del prestador. Entonces, eh, eso se debe tramitar y debe estar, digamos, en un proceso administrativo para la admisión de ese desagüe no asimilable. Em, Asimismo, en los camiones atmosféricos no se va a permitir, o sea, no se permite que en realidad ese límite te lo establece el parámetro de los sólidos, ya sea en cualquiera de sus versiones, sólidos sedimentales a los 10 minutos o a los 120 minutos, los sólidos suspendidos totales, digamos, hay varios parámetros de sólidos que a vos te van que a vos te permiten ya establecer que no se pueden recibir barros u otros residuos sólidos, ¿no? Porque esos parámetros te van a saltar y no van a cumplir con lo normado. Eh, Así que bueno, en el artículo 5.8, fíjense que habla expresamente de prohibido el transporte de líquidos o residuos industriales. Que acá justamente esta flexibilización que se hace en vez de hablar de la prohibición total, sino la prohibición de aquellos que no son compatibles. Entonces, recuperando un poco de esto de lo que no es compatible, lo que no se podía recibir, em, todo lo que sea ácido,
bueno, lo que son curtiembres por justamente el cromo que se puede utilizar, pero los taninos también generan problemas, todo lo que son hidrocarburos, aceites y grasas, más de 200 miligramos por litro no. Bueno, solvente, metales pesados, pesticidas y demás, no. Después, de la limpieza, esos son los líquidos per se. Después, si eh, hay cámaras interceptoras, que algo hablamos, ¿viste? No sé si recuerdan de los establecimientos, hablamos mucho de los establecimientos gastronómicos que tienen cámaras de intercepción o braseras. Bueno, Las se pueden. panificadoras y eso. ¿Cómo? Las panificadoras y eso. Exactamente. Bueno, qué se hace con el líquido de esas cámaras? Bueno, ahí hay otro gran tema. En general, no se aceptan los líquidos de este tipo de cámaras, ya sea de elaboración de comida, de las cámaras de lavadero de vehículos, por ejemplo, los camiones jaula de transporte de ganado, de algún tipo, en las cámaras se acumula una gran cantidad de sólidos y eso puede ser problemático después para los sistemas de tratamiento, por eso no se aceptan. Ni hablar de todo lo que es estaciones de servicio y demás, además de que tiene una regulación particular, eh, ahí ya te da un indicio de que tiene un aporte de sustancias que no están permitidas. ¿Qué Bueno, se hace qué se hace con esos líquidos y qué buena, sólidos? bien, qué buena pregunta. Los sólidos justamente se deberían gestionar como tal, es decir, la grasa separada de las cámaras graseras, justamente lo que muchos hacen es, ilegalmente, ¿no? Llaman al camión atmosférico, le echan agua, solubilizan esa grasa y lo chupan al camión atmosférico. Ahí está perdiendo todo el sentido, o casi todo el sentido. Está bien, no te va a tapar la cloaca. Por ejemplo, asumamos que esas cámaras tienen salida a la cloaca. No te va a tapar la cloaca, pero estás perdiendo la gracia de las cámaras. Lo estás resuspendiendo de nuevo para tomarlo con un atmosférico que después te lo va a tirar, en el mejor de los casos, a un curso de agua si no lo tiene en la cuneta. Entonces, los sólidos deberían ser gestionados como tal. Entonces, si estamos hablando de casa de elaboración de comida, de panadería y demás, todos los sólidos que puedan ser recepcionados como tal y embolsados, eso va al sistema de gestión de residuos. Después, todos los otros líquidos que no cumplan deberían ser transportados a sitios de tratamiento habilitados para tal fin. Por ejemplo, en plantas de tratamiento en funcionamiento. Por ejemplo, por decirle algo, en Esperanza está la planta de Carnave funcionando, que ellos tienen lecho precolador y demás. Entonces, ¿qué hace? Tiene una sede acá en Santa Fe. ¿Qué hace esa sede? Lleva los líquidos de la cámara, se los lleva a esa planta para tratamiento y eso está permitido. Y bueno, y así, digamos, debería ser la forma óptima. Y si no, lo que tenés que hacer es tener tu propio sistema de tratamiento para poder volcar en norma, ¿no? Pero principalmente se debería hacer énfasis en que si tenés cámaras decantadoras, cámaras separadoras de grasa y demás, todo lo que son aceites, gestionarlo como aceite, o sea, hacer la separación antes. Todo lo que son sólidos con grasa, y gestionarlos como residuos. O sea, si son embolsables, que en gran mayoría lo son, los gestionas como residuos. Entonces ya estás sacando eh, compuestos con alta carga de tu efluente. Bueno, algunas de las herramientas que vamos a ver muy brevemente son lo que son análisis y las planillas de registro.
En cuanto a la planilla, un poco lo que te permite saber es, por un lado, de dónde está tomando, de dónde proviene ese fluente, que ya te va a dar un indicio de, de lo que uno debe prestar atención, que esto, o sea, se asocia también un poco a lo que veíamos en las primeras clases, de si viene una láctea, de alguna elaboración de queso y demás, sabemos que puede tener contenidos de líquidos blanquecinos que se pueden volver rosados, que puede tener contenido de grasas y que hay muchos líquidos, como el suero, por ejemplo, que hablábamos, o todo lo que es la leche y demás, tienen alta carga orgánica. Entonces, esos, si es una actividad permitida o compatible, tiene que tener el correspondiente factibilidad de vuelco. Después, sí, bueno, si viene el frigorífico, prestar atención a la sangre. Si viene una metalmecánica, tener en cuenta las sustancias prohibidas. Ahí va a entrar en juego también la parte organoléptica en cuanto a olores. Si sentimos olores a solventes, olor a combustible, todos esos son indicadores. Eh, y bueno, también teniendo en cuenta de qué zona proviene, ¿no? Si es una zona que no tiene cobertura cloacal, o si es una zona que sí tiene cobertura cloacal y que lo más probable que sea en limpieza de cámaras. Entonces, eso es el primer indicio que uno puede tener con la planilla. Y después, bueno, hay otras cuestiones bueno, que tienen que ver con el número de patente, que sean patentes que estén en condiciones, que tengan el carnet de conducir y demás, pero que esto, como decíamos, se solapa también con lo que controla la municipalidad principalmente. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Sí, nosotros estamos en la parte de camiones de desobstructores de módulo Ajá. y lo que se aspira, o sea, los camiones combinados que desobstruyen y también tienen aspirado, Sí. una vez que se llenan, que aspiran la boca de registro de la calle, o sea, no se aspiran domicilio, no tiene Ajá. esa capacidad porque tiene tubos rígidos, entonces solamente aspiran boca de registro en calzada. Y esa agua, esos sólidos, todo lo que aspira, no se va a volcar al vaciadero ni de zona sur ni de zona norte. Directamente se sacan los líquidos por abajo, lo que es líquido, y lo sólido se va a tirar al basurero municipal. Bien. Ok. Sería, o sea, si nosotros mismos estamos aspirando eso y no lo tiramos, pero es algo que ya está en la cloaca. O sea, es como, no sé si me Bueno, entendés lo que... sí, o sea, uno asume primero que lo que está desobstruyendo debería ser asimilable a cloacal, aunque si está obstruyendo, por algo pasa, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, ahí ya está haciendo esta separación, que no es menor, entre los líquidos y los sólidos. Entiendo que los líquidos los vuelven a cloaca, que uno debería asumir de que son líquidos compatibles, pero que no tenés, creo que, mecanismos en el momento de hacer ningún tipo de separación de líquido. O sea, si sentí olor o sea, si llegás a sentir olor a combustible y demás, tenés que ir al origen, porque vos estás trabajando sobre la red en sí, pero vos estás sacando una fracción de sólidos que ahí debe haber seguramente una gran mezcla de sólidos inertes, pero también una gran proporción de sólidos orgánicos. Entonces vos ahí estás sacando una porción que aporta carga orgánica al efluente y lo estás gestionando como sólido, que creo que es de alguna forma correcta esa gestión, ¿no? Es lo mismo que hablábamos de las cámaras. Vos separás sólido y lo líquido que siga su camino por la cloaca. Pero como vos decís, vos no estás gestionando
domicilios o industrias que ahí te pueden, o sea, estás en compromiso de verificar el origen de eso, ¿no? Sí, 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 tal cual. Pero bueno, Igualmente, ¿cómo? sí, sí, igualmente cuando haces eso, yo estuve muchos años en el tema de los camiones, por ahí te das cuenta cuando hay una industria cerca, porque bueno, tiene distintas cosas, ¿no? Estaciones de servicio te das cuenta enseguida por el olor que hay, ni hablar peladeros de papa que te tapan todo con barro, las cañerías, y aparte tiene un olor particular bastante fuerte. Bueno, grasa también, bueno, eso más común, y qué sé yo, entre otras cosas. Como vos decías, a donde, por ejemplo, hacen el mantenimiento de los colectivos de la línea urbana, también encontrás muchos desechos de aceite de motor y ese tipo de cosas. Eh, pero bueno, eso hay veces que se aspira y como que se saca todo el líquido y bueno, el sólido lo van a volcar allá al basurero municipal. Claro. Eh, Como que ahí lo separas un Eso, poco. eso igual para mí, perdón que me interrumpo, para mí se hace la aspiración esa porque tenés las cámaras cloacales que rebombean el líquido cloacal. Entonces las aspiraciones que se hacen en la calle, en las bocas de tormenta o mismo en la cámara cloacal, es para que no tape la cañería todo ese sólido. O sea, no es parte de una disposición final, sino que es parte de una mecanización para que no afecte el flujo en la cañería de ese líquido cloacal. Sí, Era eso. vayamos al punto de que de primera mano el camión desobstructor trabaja sobre los reclamos que hace la gente. Entonces, si no se puede desobstruir por alguna razón, que generalmente son sólidos, o sólidos que no puede romper la presión de la manguera, entonces se aspira. Se aspira y se Claro. llega hasta un punto en el que puede desobstruir la manguera, pero todo es en base al reclamo que hace el vecino. Después se evalúa si el área está muy comprometida, la cañería, se hace un rastreo que es como si fuera un mantenimiento sobre ya cuando está vacío, como para que dure un poco más. Y ahí se pasa a manguera y se aspira todo el resto del sólido que quede. Y bueno, ahí ya tenés, eso sería lo ideal de trabajar así en todos lados. Ujú. Obviamente que no se puede en una ciudad grande como Rosario, pero bueno, esa es la idea de trabajo óptimo. Bien, sí, y a eso también volvemos a esto de los indicios, ¿no? Eh, yo tuve la oportunidad de observar un par de casos en Rafaela, que ella, está bien, es una ciudad más chica, pero también cuando hay en ciertas zonas donde se sabía que que había producción por supermercados, había los establecimientos tenían producción alimenticia, y había obstrucción en cloacas cada tanto por grasas o similar, que era por denuncia de vecinos. Entonces, sabido que venía el camión de desobstructor, hacía el trabajo y inmediatamente la notificación iba, ya sea por inspección o sin inspección, a los establecimientos productores de la zona que presenten la documentación del estado de sus instalaciones y cómo gestionan los residuos y los líquidos. Porque vos, justamente, hay indicios de contaminación de tal o cual cosa. Entonces, por un lado, es verdad que digamos, el objetivo principal es desobstruir. No obstante, en la misma desobstrucción y separación de sólidos, vos estás removiendo contaminantes de la cloaca, le estás gestionando como en otra fase, en no sólido.
Y como tercera cuestión, estos indicios deberían ser también plausibles o de forma, en el mejor de los casos, que entiendo que no siempre se produce por las dimensiones, pero de que vos puedas, de como prestador, puedas a partir de esos inconvenientes identificar y pedir documentación de respaldatoria de las gestiones de aquellos que estén conectados a la red colectora que no son domicilios, ¿no? Eh, entonces, por eso, las estaciones de servicio, dependiendo la magnitud, en general tienen normas bastante estrictas propias de la empresa y porque pide Secretaría de Energía y demás. No obstante, siempre puede haber alguna contingencia que te da ese indicio de que si está funcionando bien o mal. Hay otros problemas también asociados, por ejemplo, a lo que son gomerías o talleres mecánicos chicos, que es muy difícil también controlarlos, cómo gestionan todos los hidrocarburos que manejan. Eso es otro tipo de complejidad. Pero bueno, puntualmente en este caso, creo que esas tres patas está bueno, digamos, recuperar de eso. Y bueno, la gestión que se hace es acorde, digamos, al servicio. No se están sacando de cámaras de particulares, sino que se está trabajando directamente sobre la red. Bien, en cuanto a los análisis in situ, esto es un poco lo que mencionábamos hace un ratito. Se saca de la toma de muestra del camión, se toma un mínimo de 2 litros. Esto permite justamente hacer una serie de análisis que esos análisis, justamente como dice, son in situ, em, se hacen en el momento. Fíjense que debería ser al total de camiones atmosféricos que ingresan. Entonces, ahí podemos evaluar primero la parte organoléptica en cuanto a color y olor. eh, y bueno, uno a priori temperatura, pero eso no debería ser organoléptico, sino directamente por termómetro. Si tiene un color extraño, ya podemos diferenciar de qué se trata. Lo que vos decías también, Emanuel, si es blanquecino, con espuma, ya sabemos que puede provenir de algún tipo de establecimiento lácteo o similar. Si tiene un color rojizo, si tiene un color más amarronado oscuro, si hay olores a solvente, hidrocarburos o similar. Y si tiene, bueno, si tiene flóculos de grasa o bloques de grasa o mucho sobrenadante. Después la temperatura, si es muy elevada, y el pH con cita de pH o con sensor, eh, si nos vamos nos vamos muy abajo de 5, muy arriba de 10. Eso implica de que se están volcando ya sea álcalis o ácido o algún tipo de lavado que se hace en instalaciones que normalmente son lavados mezcla de ácido y álcalis, por ejemplo, en las instalaciones alimenticias para limpieza. Todos esos análisis se pueden hacer ahí en el momento, se deben hacer ahí en el momento, y eso también sería una causante de rechazo de la carga, de la descarga de ese camión. Y se procede al precintado del mismo y bueno, al que corra, digamos, la tramitación administrativa también de la multa correspondiente si se aplica. Entonces, se excluye en este caso la carga del camión. Después hay aparte de la muestra in situ, vos tenés la extracción de muestra, que a vos te sirve para sacar estadísticamente cómo está ingresando en promedio los camiones atmosféricos, la calidad del efluente. Entonces, lo que se hace es un muestreo compensado, que básicamente es eh, intentar muestrear distintos niveles del mismo camión atmosférico. Entonces, para eso vos
pones a descargar y vas sacando una muestra a distintos niveles, ¿no? Uno de la primera tanda, otro cuando está a la mitad y otro cuando está vacío. De eso se hace un pool, se hace una mezcla de los tres, de cada litro sacado, y de esa mezcla, todo en el momento, ¿no? Se saca 1 litro y se enfría. Eso que se enfría se manda a analizar, se puede sacar la DQO, pH, después cromo, si hay alguna cromo, cianuro y algún otro parámetro que pudiera aplicar. Y con el resto no es que se tira, sino se aprovecha para hacer un análisis en el CONIMOF. Que recuerdan que el CONIMOF lo que permitía era saber la cantidad de sólidos. Es un cono que está em, regulado y los dos parámetros que se toman son los sólidos a los 10 minutos y a los 120 minutos. Eso en la parte inferior. En la parte inferior te permite saber justamente el volumen de sólidos a los 10 minutos y después a las 2 horas que se fue recuperando, y eso te va a dar justamente los mililitros de sólido sobre el litro, porque el CONIMOF tiene 1 litro, los mililitros de sólido sobre el litro, y eso ya directamente te vas a los parámetros establecidos a ver si te estás por encima o estás dentro del rango permitido. Entonces, a partir de haber hecho el análisis in situ, si no pasó nada, después se hace el análisis, se complementa con el análisis estadístico, que se van seleccionando camiones de forma aleatoria, y bueno, si hay un motivo de rechazo, si es in situ, se precinta y se explica el motivo de rechazo, sino a posteriori se manda la multa, digamos, y la notificación a la empresa, y se da aviso también a la autoridad municipal, que lleva también el registro de la habilitación de estos camiones atmosféricos, ya que ellos también, digamos, tienen poder policía sobre los camiones atmosféricos. Entonces, bueno, y por último se da aviso al ENRES. En cuanto a la gestión bueno, esto lo mencionamos al principio. En cuanto a la gestión de ahí de la zona de descarga, tenemos por un lado lo que es la limpieza, que ahí esto siempre dependiendo de el tipo de residuo que haya. En general se intenta hacer todo lo que es limpieza en seco, y luego solo baldear 2 veces por día, idealmente al finalizar cada turno. Entonces eso también te minimiza la generación de fluente, que después idealmente termina en la planta de tratamiento, ¿no? Esto cuando son las zonas donde está el camión atmosférico, y donde se hacen las actividades de carga y descarga. En cuanto a la ropa de seguridad, los elementos de protección personal, esto ya lo mencionamos: guante, anteojo, calzado de seguridad o máscara completa, para minimizar, digamos, cualquier contacto con excepciones que se pudiesen producir al momento bueno, de tratar con los camiones atmosféricos. En cuanto a los registros, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Nosotros vamos a tener la habilitación en sí de la empresa y los conductores que están habilitados para el manejo de ese camión atmosférico, porque muchas veces pasa de que tenés la empresa habilitada y quien te lo maneja es alguien X que no tiene el carnet de conducir, que es un problema. O sea, no es ¿y por qué se pide conductores registrados? Porque también es
quien maneja el camión, y un mal manejo del camión genera esto de pérdidas, vuelcos indeseados y demás. Entonces, quien maneja el vehículo tiene que ser alguien que esté apto para tal fin, ¿no? Entonces, vos de alguna forma con ese control ya sabes que el enganche, el desenganche de las mangueras ya lo sabe hacer, más allá de que sepa que tiene que saber manejar ese tipo de vehículos, pero a nosotros nos interesa que sepa el manejo de válvulas, que la manguera quede bien colocada, que no vaya suelta perdiendo, y una serie de cuestiones que por eso se controla también el conductor, que sea el que está declarado y que está registrado. Y después, bueno, la planilla de registro de la carga en sí, que vos tenés, por un lado, la carga, o sea, de dónde salió ese camión atmosférico, y por otro lado, en la descarga, las condiciones de descarga, ¿no? Ya sea la cantidad como la calidad a partir de los ensayos. Em, Entonces, acá seguimos con la documentación de las planillas tipo. Em, es toda la documentación que tiene que estar con la firma firma del cliente, el cliente es del origen de la carga, o sea, de donde se trajo la muestra, o sea, de donde se cargó el atmosférico, la firma del chofer y, por último, cuando se recibe, la firma del analista, del técnico bueno, que aprueba o rechaza ese camión atmosférico, ¿no? Ya sea, de nuevo, por cuestiones que se detectan en el momento o por luego análisis posteriores. Esto, de nuevo, evita que haya, de alguna forma, tiene que haber trazabilidad de ese camión atmosférico y evitar problemas como acá en Santa Fe sigue habiendo, con vuelcos clandestinos de atmosférico en, por ejemplo, los reservorios, ¿no? Entonces, esta trazabilidad es necesaria y por eso no solo, pues si se la aplica en el punto solo de descarga, es incompleto el control, por eso también aquellas industrias que lo gestionan deberían, no deberían, ahora ya el ministerio está pidiendo a todos que quien declara que usa camión atmosférico tiene que tener la factibilidad emitida por ASA para esa empresa, digamos. Por eso vale la cuestión del registro. Después tenemos ese universo de camión atmosférico que, bueno, ya ahí pasa por otro tipo de control, que se encargan de la recolección de pozos sépticos, que posiblemente el canon que le cobra al cliente es menor y la descarga es en otro lado, digamos. O sea, es en un sitio no habilitado. Pero bueno, eso ya de alguna forma excede y entiendo que progresivamente se podrán ir controlando esas gestiones y también principalmente cuando, bueno, se avancen sobre esto, sobre los sistemas de tratamiento de aguas residuales, que pueda haber un sitio donde sea tratado, al menos acá en la zona de Santa Fe. Entonces, de alguna forma también cerrar el circuito por ese lado. Y también, bueno, esto de las guías de transporte, digamos. Cuando uno hace el camión recepciona la carga, que tenga el comprobante firmado por el cliente, que si hay un control en ruta, eh, sirva como trazabilidad de dónde se originó y, bueno, hacia dónde debería ir ese camión. Joaquín, una pregunta, ¿estas planillas Ujú. la pone en vigencia alguna norma o como son los datos la puede generar cualquiera, la empresa o cualquier empresa? En Bueno, en el, este caso sería ASA. sí, en los reglamentos están establecidos la-
los requisitos mínimos, o sea, los datos, y quién tiene que estar, y los datos, digamos, tanto para la habilitación, para los datos del camión atmosférico, como, bueno, la regulación del centro de recepción. Ahora, el formato de la planilla puede ser variable, eso sí. Ah, no, Pero está bien. digamos, los datos del carnet de conductor, del chofer, el volumen, la calidad y eso tiene que estar, la información tiene que estar en las planillas, sí. Está bien. Bien. Permítanme, voy a dejar de compartir entonces. Bien. Entonces, esto lo que vimos brevemente, son los centros de recepción de camiones atmosféricos, que es un ingreso a lo que nosotros después vamos a ver, la planta de tratamiento, que en cuanto a caudales es bajo, es lo que siempre decimos, son caudales bajos, pero las concentraciones son en general, eh, o pueden ser más elevadas, porque no tenemos los aportes que de alguna forma te diluyen en el efluente urbano tradicional, que provienen, por ejemplo, de limpieza de superficies o de instalaciones domiciliarias, que lo que hacen es aportarte agua, entre comillas, más limpia, que diluyen el cloacal. Entonces, nosotros vamos a tener un gran volumen proveniente de la colectora, ubicándonos ya en el sistema de tratamiento. Vamos a tener un gran volumen proveniente de las colectoras, con una calidad promedio más baja en concentraciones, y tenemos sí, otro volumen más chico, pero con concentraciones más elevadas. Son descargas más puntuales, pero concentraciones elevadas. Entonces, nuestra planta de tratamiento tiene que estar adaptada a esa recepción de estos dos flujos principales, y tenemos que tener en cuenta, en cuanto a la operación, un poco todas estas variables que fuimos viendo, ¿no? Saber que hay que controlarlo a los camiones, que hay que tener cierta habilidad de poder detectar por dónde viene el desvío, si es que hay un desvío. Y bueno, después sí, hacer la toma de muestra acorde, digamos, tener las precauciones que ya vieron con Mauricio en otra ocasión, de cómo hacer la toma de muestra para que en el laboratorio luego salgan los resultados acordes, ¿no? Nos falta transitar un montón en este aspecto, en cuanto a control, en cuanto a terminar de cerrar el círculo para evitar que haya corrientes que no son tratadas y que son volcadas sin control a los cuerpos de agua, pero bueno, esto en principio, tenerlo en claro nosotros como operadores o como parte, digamos, del sistema de prestación del servicio. Y luego también su parte tendrá las otras autoridades de control municipal y provincial, que son las que intervienen en particular en el centro de recepción de camiones atmosféricos, ¿no? También lo hacen en las plantas de tratamiento, pero eso, bueno, va a ser una discusión para la próxima semana. Bien, antes de que no se me desconecten, que necesito, por un lado, registrar la asistencia. Aguantenme un poquito.
Ahí están preguntando por la clase presencial en el chat. Bien. Aguántenme que termino de hacer la captura y ya les contesto. Ustedes tuvieron la clase presencial este martes con el profesor Traba, ¿verdad? Sí. Ok. Bien. Nosotros tenemos programada una clase presencial para, ya, a ver, déjenme que abra el cronograma. Para el 2 de octubre. No, en principio, yo tengo acá anotado que para el 10 de octubre es una clase presencial y el 30 de octubre la otra, esa es la última clase. Y ahí va a ser la última clase, es la presentación de una breve comentario, presentación de los trabajos prácticos, una devolución y un cierre del curso. Bien. Entonces, vos el 2 de octubre, ¿por qué lo mencionabas? A ver, está puesto Me así. parece que estaba en el cronograma, pero no importa. Entonces usted dice que es el 10 y el 30. El 10 y ¿Es el así? 30, sí. Sí, está en la página. Ahora, el Vamos a octubre. 10 de octubre puede ser que ya esté el módulo marco legal organizacional, algo así, A ver, una clase. déjenme verificar, porque eso fue cambiado. Yo iba a hacer la clase. ¿Cómo? Cuando nos dan el primer cronograma de la diplomatura iba a ser el 1 de octubre. Después pasó al 2 de octubre y después pasó al 10 de octubre. Yo quería saber si Ah, confirmamos ok. el 10 de octubre por el tema de coordinar, digamos, la cobertura y los turnos en el caso de los que hacen turnos rotativos. No, claro, ni hablar. Yo ahora me anoto, yo tengo el cronograma y es lo que pasé la última modificación porque hubo un cambio con la parte, con el módulo de legal. Tengo el 10 de octubre, pero ahora cuando cortemos, espérate.